buenas noches a todos. Tenemos un programa espectacular. Rami, buenas noches. ¿De qué se trata? Buenas noches, Gabriel. Pues hoy tenemos un programa que para mí es impresionante porque tenemos de invitado a uno de los sacerdotes que ha sido fundamental en mi camino espiritual. Y vamos a hablar de un tema bien interesante, que es toda la batalla espiritual que subyace a la batalla cultural de la que tanto hemos venido hablando, pero apoyados en el conocimiento y en la experiencia del Padre desde el punto de vista teológico. Entonces nos vamos a adentrar mar adentro en estos temas que ya los veníamos tocando, pero de la mano de un sacerdote que siempre es mucho mejor ¿Y que cómo se lo que llama? nosotros. Se llama el Padre Daniel Bustamante. Él, nada más y nada menos, es de esos sacerdotes que son un tesoro para la iglesia, porque no solo es sacerdote, sino también administrador de empresas de la Universidad de La Sabana, es miembro del Opus Dei, y yo lo conocí hace más de 10 años cuando él se desempeñaba como director del Departamento de Vida y Familia de la Conferencia Episcopal. Él es de esos héroes silenciosos que desde su ejercicio sacerdotal ha llevado y ha impulsado a muchos laicos a realmente tomar con seriedad este compromiso de la defensa de la vida desde la condición de laicos, y él siempre nos ha acompañado con su apoyo espiritual, con su orientación, pero sobre todo con su testimonio. Además, es el líder silencioso y tras bambalinas de algo que tenemos muchas expectativas y mucha esperanza que le va a tocar el corazón a millones de colombianos, que es esta iniciativa del millón de rosarios por Colombia. Entonces, Padre Daniel Bustamante, qué gusto tenerlo con nosotros. Bienvenido a Disertum X, que es su casa. Bueno, buenas noches, Gabriel, Juan Camilo. No sé si merezco tantas flores, pero gracias por tenerme aquí en ese programa. Padre, todo lo contrario. Qué gusto tenerlo. Y la verdad es que lo estábamos necesitando. Nosotros creamos este canal hace relativamente muy poco y lo creamos con Rami porque estamos muy preocupados que nos están engañando por todas partes. Y entonces hemos enfrentado como ese engaño y las mentiras en diferentes aspectos, desde la teoría política, las ideologías, los medios de comunicación, incluso las universidades, el régimen las relaciones internacionales, desde muchos ámbitos. Y de un tiempo para acá, más o menos desde hace unos 4 episodios, hemos venido culminando cada uno de ellos con una pregunta, y es la pregunta relativa al mal en el mundo. Y déjeme explicarle el tema brevemente. Nosotros, y yo que vengo del mundo académico y toda mi vida giró en torno al mundo de las ideas, yo siempre pensé hasta hace unos 10 o 12 años que todos los problemas, los grandes problemas de la humanidad podrían resolverse a través de el uso de la razón, de la argumentación, de la persuasión, porque somos seres racionales y uno aspira a que la racionalidad humana llegue a ese convencimiento del otro que uno cree que está equivocado y uno pueda generar un diálogo y una discusión y llegar entre los dos a la verdad. Pero hemos visto desde hace un tiempo, y le decía yo a Rami en el episodio pasado, que a mí me marcó mucho una manifestación que hubo en la Catedral de San Juan en Argentina hace aproximadamente 12 años, en donde unos muchachos jóvenes se fueron a rezar el rosario y empezaron a ser insultados por una horda de mujeres feministas, que no solamente fue insulto verbal, sino también un insulto físico, les tiraron cosas y todo eso. Y bueno, comentábamos en el episodio pasado de otros elementos y otros eventos que han venido ocurriendo en los últimos años, la proliferación de templos satánicos, como ocurren en los Estados Unidos y que los documentamos en el episodio pasado, o por ejemplo, todo lo que hay en torno a una red de prostitución de niños. Y también, aunque no lo alcanzamos a tocar propiamente, revisamos algún video, que no lo quisimos mostrar la vez pasada, donde una niña relativamente joven decía a la cámara que ella era feliz abortando, que se sentía muy feliz matando a su propio hijo. Y para nosotros esto es muy duro, porque yo recuerdo tener muchísimas discusiones en mi vida profesional académica con personas pro aborto en el mundo, pero siempre el tono era muy racional.
y digamos, habría un error de los proabortistas, pero no llegaban al extremo de hacer una exaltación, que es lo que vemos hoy, exaltación del pecado. A eso súmele todo lo que ha venido sucediendo con el lobby multicolor que exhibe abiertamente una cantidad de cosas que uno las puede considerar realmente perversas, pero las exhiben con orgullo y es como retando a Dios, como retando al orden. Entonces ya es un mal que se sale del ámbito racional, Padre, y por eso nosotros dijimos en el último episodio que no somos expertos en eso. Traigamos a un padre, invitemos a un padre que nos hable de ese problema, cómo ve él, y es lo que quisiéramos comenzar, digamos, preguntándole, ¿cómo ve usted este fenómeno, padre? ¿Usted también siente lo mismo que le estoy, digamos, describiendo en este momento? El Papa León XIII, un 8 de mayo del año 1889, terminó de celebrar la misa y haciendo su acción de gracias, tuvo una visión y en esa visión vio cómo Satanás le pedía al Señor que le diera 100 años para hacer lo que quisiera y no, 1884, porque claro, decía en 1984, 100 años para hacer lo que quisiera y destruir la iglesia. Entonces, pues el Papa León XIV fue elegido un 8 de mayo, ¿no? Entonces, esto no lo tenía preparado, sino escuchándote se me viene esto a la cabeza. Buenísimo, padre. Y entonces respondiendo un poco a tu pregunta, fíjate que el mundo como lo conocemos hoy no era como era hace 200 años, 100 años. El mundo ha tenido un cambio vertiginoso hacia el mal y si ustedes se dan cuenta, la Virgen María ha venido apareciéndose precisamente hace casi ya 200 años sistemáticamente, ¿no? ¿Por qué no se aparecía antes la Virgen? Pues porque de alguna manera el mundo no estaba como está en este momento, ¿no? Y fíjense que los grandes mensajes que Nuestra Señora ha venido a darnos, eh, pues de alguna manera tienen que ver con el mal en el mundo, ¿no? ¿Por qué murió nuestro Señor? Pues por nuestra salvación. Fíjense que nosotros poco o nada pensamos en la muerte. Cuando a una persona le hablan de muerte, qué susto, me va a morir, no me hable de eso, por favor, porque es que, ¿no? Incluso muchos católicos viven de espaldas a la muerte como si la muerte no fuera para ellos o como si la muerte nunca fuera a llegar, ¿no? Uno va a unas exequias y, y pasa el doliente a hablar, papá, vuela alto, ¿no? Ya lo canonizan, ya está en el cielo. Entonces, pues, si todo el mundo muriera y se fuese para el cielo, pues entonces, ¿dónde queda la redención de nuestro Señor? ¿Cierto? ¿Qué caso tuvo que Jesucristo se hiciera hombre, viniera a este mundo, nos enseñara un camino, muriera en la cruz, resucitara, ascendiera a los cielos? ¿Para qué? ¿No? Porque el Señor ha venido a rescatarnos de ese mal. ¿Qué es lo que quiere el mal? ¿Qué es lo que quiere el demonio? Pues el demonio lo que quiere es nuestra condenación. Entonces, conecto con lo de León XIII, porque lo que el Papa León XIII vio ese 8 de mayo de 1884 fue una liberación del infierno del mal en el mundo, ¿no? Entonces, ahorita que ustedes hablaban, pues, oiga, es que todas estas ideologías, todas estas corrientes, mire cómo vive el mundo, ¿no? Nosotros creo que somos más o menos de la misma edad, pues nuestra niñez y y nuestra juventud, pues no fue como la niñez y la juventud de las personas que viven hoy en este año 2025, ¿no? Entonces, no sé, la pornografía, la droga, la concepción del matrimonio, la misma iglesia, ¿no? La fe, de alguna manera el mundo le ha dado la espalda a Dios y la Virgen se aparece porque ella viene a prevenirnos de ese mal en el mundo. Ella viene a decirnos, ojo,
que si usted va por este camino, usted va por el camino de la perdición. Hay una película con Anthony Hopkins que se llama El Rito. Y al final de esa película, para hacer corto el cuento, eh, Anthony Hopkins está poseído por un demonio, le están haciendo el rito del exorcismo y entonces habla el demonio y al que le hace el exorcismo le dice, es que mi mayor ganancia es hacerle creer a los hombres que yo no existo. Entonces yo lo veo, ¿no? Yo estuve en una parroquia muchos años donde celebraba entre unos 5 y 10 misas de exequias diarias, ¿no? Entonces yo todos los días le hablaba a la gente de la muerte, de la vida eterna, pero también les hablaba del demonio, del infierno, del influjo del mal en nuestra sociedad, ¿no? Entonces, cosas como que uno dice, bueno, ¿por qué tanta, pues sin irnos más lejos, ¿no? ¿Por qué tanta corrupción? Porque el mal, es cierto que nuestro Señor Jesucristo nos dijo que Él nos acompañará hasta el fin del mundo, el que el mal no prevalecerá sobre el bien. Y al demonio no hay que tenerle miedo porque pues el demonio es una simple criatura. San Agustín decía que el demonio es como ese perro rabioso amarrado, ¿no? Ujú. Sí, uno va por la calle y a veces hay unos garajes donde llega el perro, ¡guau!, ¿no? Entonces, pues claro, uno se asusta, pero pues el perro no le hace nada a uno, porque pues sí, qué susto, ¿no? Llegan a soltar ese perro y me muerde, pero me muerde si yo y le meto la mano, o si me pongo a jugar con él, pues el perro me muerde. Pero mientras que yo no le haga nada y siga derecho, pues el perro no me muerde. Lo mismo pasa con el demonio, ¿no? Entonces, fíjense que hay muchas maneras de atraer el mal, ¿no? Todo esto de la ouija, la brujería, el oscurantismo, el vudú, ¿no? Todas estas artes mágicas, ¿no? Es una manera o la invocación de espíritus. Entonces, el demonio se manifiesta en eso. La gente dice, uy, no es que vi un espíritu, no, es que en esa casa asustan. Y entonces, claro, la gente piensa que, la gente habla que de las almas vagas, pero es que las almas vagas no existen porque cuando uno se muere, uno tiene un juicio personal y se va o para el infierno o para el purgatorio o para el cielo y pare de contar. Lo que pasa es que cuando hay brujería en casas, en sitios, pues eso queda infestado. Eso hay que hacer ahí un exorcismo porque hay una infestación demoníaca, ¿no? Padre, una pregunta. Sí, Perdón, lo señor. interrumpo. Claro, pregúntame. Pero tú crees que, digamos, tú has visto en tu experiencia personal que yo me acuerdo muy bien todo lo de León 13, porque tal vez en algún momento lo planteamos también aquí en este programa, pero digamos que sí estarías de acuerdo conmigo en que como que se ha ¿qué expresión utilizar? Como que ha Desatado. arrancado, desatado con mayor fuerza. Rami, creo que tienes un problema ahí con el sonido. Eh, Como que con mayor fuerza ha venido imperando o mostrándose en los últimos años. Claro, el siglo XX es un siglo terrible. Gerhard Niemeyer, que fue profesor mío en Notre Dame, decía eso, que el siglo XX fue un siglo terrible para la humanidad. This terrible century. Todas las muertes combinadas de todas las guerras más los abortos, nunca en la historia lo habíamos tenido. Pero yo me refiero a la expresión cultural. ¿Tú estarías de acuerdo conmigo, padre, que esa expresión cultural desde hace unos 10, Sí, 12, 14 años se ha venido como proliferando? sí. Entonces, para allá iba, porque es que fíjate, ¿en qué años aparece la Virgen María? En el siglo XIX, en Fátima, en Lourdes, No. La Virgen María en Fátima, ¿en qué años aparece? 1859, por ahí. No, de pronto estás confundido con la Lourdes. Saled. Ah, No, con la Saled, la Saled. La Saled fue en 1846, pero la Virgen se aparece en 1917. 17, sí, Fátima, Portugal, sí, de acuerdo. Exactamente. ¿Qué pasó en el año de 1817? 1900 o 1800. No, perdón, 1717. La masonería. Exactamente. Ese año se creó la masonería, ¿no? Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué cosa histórica pasó en 1917? La revolución bolchevique.
revolución bolchevique. Entonces, fíjate que la Virgen dice en Fátima que o le pide a los niños consagrar Rusia al Inmaculado Corazón de María, porque si no se consagra, Rusia esparcirá sus errores. En estos días le estaba escuchando a un intelectual que no recuerdo en este momento su nombre, que el comunismo ha mutado, ¿no? Todos, todos. Marxismo En- cultural, que Sí, llaman hoy. el el marxismo. marxismo cultural, exactamente. Entonces, fíjense que el siglo pasado fue el siglo de las revoluciones. La revolución sexual, la revolución industrial, la revolución económica, ¿no? Entonces, pero este siglo ha sido como el siglo de las ideologías, ¿no? Entonces, fíjense que todas esas ideologías es marxismo. El feminismo, La los ideología de LGTB, género, la ideología de género, la ideología, la Hasta el ideología, ambientalismo, el ambientalismo, todo esto de la los cultura de la animales, muerte, todo la eso. cultura de la muerte, ¿no? Los ancianos son un estorbo, los niños no sirven, el control de la natalidad, ¿no? Entonces, todos son corrientes que nosotros no nos hemos dado cuenta, pero que han venido influyendo y metiéndose, ¿no? Eh, eh, yo viví unos años en España y yo me acuerdo que alguna vez tomaba cursos con un musulmán y el musulmán me decía, los musulmanes tratamos de conquistar Europa bajo la espada, pero en este siglo vamos a conquistar Europa con el vientre y es lo que están haciendo. Entonces, fíjense que lo mismo es lo que está haciendo en este momento la masonería, ¿no? La masonería durante muchos años trató de atacar a la iglesia desde afuera, porque para la iglesia en el mundo, ¿qué es? Como el referente de lo moral, de lo bueno, de un estilo de vida, de un comportamiento. Y duraron muchos años bombardeando la iglesia y no pudieron. Y entonces, ¿qué hicieron? Caballo de Troya. Entonces, durante muchos años, el comunismo, los masones han venido introduciendo seminaristas en seminarios que han llegado a ser obispos y cardenales. Claro. Entonces, por ejemplo, todo esto que estamos viviendo en la iglesia del sínodo de la sinodalidad, ¿no? Entonces, le están haciendo creer al mundo que la fe se puede dialogar. Oiga, venga, esto de la castidad, ¿a usted le parece o no le parece? Que se Esto del puede matrimonio, consensuar, sí, es es más como si grave. la fe fuera, como si la Un fe la acuerdo. pudiéramos, como si la Ujú. fe la pudiéramos consensuar y fuera un acuerdo, ¿no? Entonces, pues es el diálogo de la iglesia con el mundo. Claro, la iglesia tiene que dialogar con el mundo, ¿no? Pero para enseñar, para corregir, para llamar la Para orientar. atención, para Ujú. orientar y mostrar el camino. No para decirle, ¿usted le parece bien si vamos por acá o si nos movemos de esta manera o si hacemos esta otra cosa? ¿No? o sea que hay una pérdida de un norte moral. En parte, también lo mencionábamos en otro episodio, si el cristianismo era una ideología o no era una ideología, y terminábamos con esta alusión. Rami, le decía yo a Rami, tenemos que tratar en algún episodio posterior si la iglesia, si bien es cierto el cristianismo no es una ideología, puede estar afectada por una ideología, no solamente desde afuera, un hereje que se sale de la iglesia y le echa piedra desde afuera, no. El problema no es ese, le decía yo a Rami, es cuando la misma iglesia se ve infiltrada por dentro de ideólogos que la van o que la tratan de corromper Claro. internamente, que es lo que vemos Entonces, con tantos sacerdotes o algunos sacerdotes. Aquí hay uno muy conocido, el Father James Martin, que pues prácticamente el personaje quiere ya la legalización de todo el homosexualismo como una normalización total. sí, entonces fíjate dónde comenzó eso. Eso comenzó en el siglo XVI, cuando Lutero hace su rancho aparte, ¿no? Entonces, fíjate que la iglesia habla de la contrarreforma. Entonces, la iglesia convoca un concilio, que fue el concilio de Trento,
el concilio más largo de la historia que duró 65 años, ¿no? Entonces, en ese concilio la iglesia se mira a sí misma, ¿no? Entonces, ¿qué hace la iglesia? La iglesia dice, mire, ante esto que están diciendo, sea anatema si no se vive así, así, así. En la Eucaristía, en los sacramentos, en las cuestiones de fe, en las cuestiones de moral, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque o sea, Lutero fue el primer reformador que salió a decir que lo que la iglesia enseñaba no era. Entonces, fíjense que ese mal llegó a América Latina, ¿no? Eh, los primeros conquistadores, ¿qué fue lo más grande que nos trajo que nos trajo la conquista? La fe, La fe, La fe la católica. claro, fe, ¿no? Nosotros claro. estuvimos a un pelín de ser anglicanos porque casi que los ingleses se toman Cartagena y si se hubieran tomado Cartagena hubieran ido de ahí para abajo y hoy estaríamos hablando inglés, ¿no? Con quién sabe Pues ahí con qué tenemos San acento, Andrés, que con es qué, mayoría con qué, anglicana. exactamente, con qué acento raro. Pero entonces fíjense que ese es el influjo de las sectas, ¿no? Porque las sectas son satánicas. Todas esas iglesias de garaje son satánicas. ¿Y por qué son satánicas? Porque le quitan al hombre a Dios. Todas esas sectas satánicas, a mí me da risa porque todos esos pastores protestantes del único que hablan es de la iglesia, ¿no? Entonces hablan contra el Papa y entonces le enseñan a la gente que el Papa es el anticristo, que la ramera de la que habla el Apocalipsis es la iglesia, ¿no? Entonces desdibujan la imagen de Jesucristo, la imagen de la iglesia. No se habla de salvación, de redención, de conversión, ¿no? No se habla de gracia, ¿no? La gran enemiga es la Virgen María. Allá no hay sacramentos. Entonces, por eso como el resumen del Concilio de Trento, ¿no? Decían extra eclesia, ay, ahora se me olvidó. No hay Esta, salvación por fuera de la iglesia. exactamente, esta extra eclesia nulla salus est, ¿no? Fuera de la iglesia no hay salvación, ¿no? ¿Por qué? Porque es que lo que dice el Concilio Vaticano II, la Iglesia Católica es el sacramento de salvación, ¿no? Y Entonces, dime. es muy triste también que muchos protestantes, perdón, muchos católicos, yo conozco varios a quienes quiero muchísimo, que se han ido de la iglesia, pero se han ido sobre todo porque se sienten un poco insatisfechos con ciertas actitudes de algunos padres o de algunos obispos, incluso del Papa. Yo conocí el caso reciente de un Apolo, de un tipo que es brillante, que yo usted lo de conocer, que es, creo que se llama Fernando Casanova, tal vez. Sí, Ah, que sí, era, pero este era un converso porque este era un Sí, pastor. era converso, pero es que Sí, le escuché, digamos, la salida fue un poco dada por eso, porque se convirtió en un gran defensor de la Iglesia Católica cuando se sí, convirtió, pero después salió decepcionado con una serie como de cosas que vio dentro de la Iglesia. Y conozco a otros que también les ha pasado eso, pero mi punto va más no a justificar la salida de Casanova, sino a mostrar que a veces se nos olvida que la iglesia siendo de inspiración o de realidad o de naturaleza divina, también está infiltrada, como decíamos ahora, y también tiene un componente humano que es pecaminoso y que uno tiene claro, que contar con esas cosas también, pero claro, no es el padre malo el que yo sigo es a Jesús y al claro. sacramento. Entonces, fíjate, Gabriel, que mucha gente utiliza ese argumento que tú has utilizado para decir que la iglesia no sirve, que la iglesia es falsa y que la iglesia no es de Dios. De acuerdo, Porque yo soy ser humano y yo puedo meter la patas, yo podría violar a una mujer, yo podría matar a una persona, yo podría ir a engendrar un hijo, yo puedo, porque soy humano, ¿cierto? pero eso no es la iglesia. Exactamente, porque eso no es el camino que Dios ha querido para mí y tampoco eso es el fin de mi vida, ¿no? Entonces, claro, la gente cuando nos mira, la gente ve o espera que el sacerdote sea santo, impoluto,
El sacerdote no puede llorar, no puede gritar, no se puede equivocar, no puede alzar la voz, no se le puede hacer una mala palabra, no puede llorar, no le puede dar sueño, no puede estar con diarrea, ¿no? Porque Sí, entonces, pues eso es un cura malo. Entonces, mire, eso es la iglesia, claro, ¿no? Entonces de ahí se han agarrado mucha gente para sonsacar a las personas y llevárselos a otro lado. Pero entonces, claro, lo que pasa es que hay que entender qué es la iglesia, para qué está la iglesia. Entonces, fíjense que, volviendo al tema inicial, a la pregunta inicial, ahí está el mal, ¿no? La palabra diablo, ¿no? Viene diablo. viene de una raíz latina, diabolo, que es el que confunde, el que divide. Y esto es lo que hace el demonio, confundir, dividir, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? El anglicanismo, ¿dónde nació? Pues el anglicanismo nació en Inglaterra con Enrique VIII, ¿no? Pero hoy ese anglicanismo, o sea, tiene la división de la división de la división de la división, ¿no? Lo mismo los calvinistas, lo mismo muchas luteranos. iglesias, Mm. muchas iglesias históricas, El ¿no? protestantismo en general son El sectas. protestantismo, exactamente. Entonces, fíjate que hay algo que la gente no entiende, ¿no? Y no sé si me voy por otro tema, pero bueno, pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre, o mejor, qué es el ecumenismo, ¿no? Porque ecumene también viene de una raíz griega que significa unión, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que busca el ecumenismo? La unión en las iglesias, pero ¿de cuáles iglesias? De las iglesias históricas, del anglicano, del calvinista, de los ortodoxos, ¿no? Porque claro, en el año 1094 hubo el primer cisma en Iglesia Católica, ¿no? Que fue la división entre Roma y Constantinopla, ¿no? Porque, claro, la Iglesia Católica, ¿dónde nace? La Iglesia Católica nace dentro de un contexto jurídico que se llama Imperio Romano. Y el Imperio Romano tenía como dos grandes bases que eran Roma y Constantinopla, ¿no? Y por cuestiones humanas, el patriarca de Constantinopla rompe con el Papa y dice, yo, que no me acuerdo cómo se llama, yo, patriarca de Constantinopla, no reconozco a Pedro. Y primera división. La segunda gran división, Lutero, ¿no? 1560 no, 1517, Lutero, ¿no? Entonces Lutero viene y saca sus publicaciones, sus ideas y monta Rancho aparte, ¿no? Luego vienen los anglicanos, 1548. El rey Enrique VIII, como su esposa no le da hijos, se quiere divorciar. Papa, por favor, divórcieme. El papa le dice que no. Ah, ¿usted no me quiere divorciar? Pues aquí yo monto Me voy. como dicen los españoles, yo monto aquí mi tinglado, ¿no? Hago mi ranchito y me voy a vivir como yo quiero, ¿no? Entonces, claro, entonces fíjate que es como una concepción errónea, que es lo que estamos viviendo de alguna manera hoy, ¿no? De querer adaptar a la iglesia al mundo, a la sociedad, a la cultura, ¿no? A mí como sacerdote me pasa mucho que la gente dice, ay, padres, ustedes deben de ser más chéveres, más modernos, ustedes deberían de poderse casar, ustedes podrían de hacer no sé qué, ¿no? Entonces, Ujú. la gente está pendiente de mi sexualidad, ¿no? Cuando yo me siento muy bien de la manera Sí, como vivo mi sexualidad, ¿no? Porque la gente se escandaliza de que les digo que yo vivo mi sexualidad y la vivo muy bien, porque la vivo en castidad. Entonces la gente como que, uy, ¿cómo así, padre, que usted vive su sexualidad? Sí. O alguna vez que en una catequesis hablando de castidad, yo le decía, a mí me gustan las mujeres. Entonces una señora escandalizada, que, uy, que al padre le gustan las mujeres. Entonces le digo, pues claro, ¿usted se imagina que me gustaron los hombres? ¿No? Entonces a veces a veces no entendemos. Entonces claro, entonces es como las ideologías, ¿no? Entonces, las ideologías para adaptar la concepción del mundo, las ideologías no dicen aborto. ¿Qué dicen las ideologías? Derechos sexuales y interrupción. reproductivos. Bueno, Sí, sí, pero entonces no le llaman aborto, sino
¿Cómo es, Juan Camilo? Interrupción Terminación, voluntaria del embarazo. interrupción voluntaria del embarazo, Sí. ¿no? ¿Cómo le llaman hoy a la eutanasia? Muerte digna. Muerte digna. Muerte digna, ¿no? Entonces aquí viene todo el tema de los derechos, ¿no? Ah. Todo el mundo tiene derechos, pero nadie tiene deberes. Ahí, padre, bueno, primero hemos hecho un buen repaso de la evolución de cómo ciertas ideas penetran la iglesia y la desfiguran y la transforman, y en este hicimos énfasis en el carácter demoníaco de estas ideas porque terminan fracturando a la iglesia. Pero, y ese ha sido un tema en este programa pues reiterado, el de las ideologías. Quería preguntarle, padre, porque a veces hay ciertas ideas que por un error tal vez de buena fe se expresan erróneas, pero no necesariamente vienen del demonio. Entonces, si usted nos diera una clave para detectar cuándo una ideología tiene un origen, digamos, espiritual maligno, ¿sí? Y que busca romper nuestra relación con Dios para distinguirla de aquellas ideas que son simplemente errores o de percepción o de conocimiento, o lo que sea, pero que no necesariamente están respondiendo a un agobio espiritual como si lo es cuando la idea viene respaldada por el mal. Pues yo pensaría que toda ideología tiene un contenido de equivocación, porque las ideologías llevan al fanatismo, ¿no? Porque fíjate que, que es una ideología. Una ideología es un conjunto de ideas, valores o creencias que ofrecen una visión del mundo y guían el comportamiento de los individuos. Eso es lo ¿Qué que es pasa una cuando ideología. cuando esas ideas son falsas? Exactamente. Entonces, fíjense que las ideologías son constructos humanos, De ¿no? acuerdo. Entonces, dígame, ¿qué fondo biológico tiene la ideología de género? No, ninguno. Ninguno, es la Ninguno. Porque, peor de todas. claro, entonces, por ejemplo, yo a un transexual alguna vez le dije, bueno, cuénteme usted, ¿usted va al ginecólogo o usted va al urólogo? ¿A dónde va usted? Porque usted Le no, o toca ir a sea, donde el sexo que tiene. Sí. exactamente, exactamente. Entonces, fíjense que también las ideologías muchas veces son políticas, religiosas, económicas, culturales, ¿no? Porque las ideologías pueden llevar a la persona a sustituir la obediencia a Dios y entonces su ideología, su pensamiento se vuelve Dios. Entonces ya Dios queda a un lado, ¿no? Porque entonces mi Dios es mi ideología, mi corriente, mi manera de obedecer, ¿no? Y no se da cuenta que vive engañado y alejado de la verdad, de la doctrina, de la moral, de lo que Dios quiere para esa persona, para su salvación. Porque obrando de esa manera pierde el camino. Y entonces volvemos a lo que les estaba, lo que les estaba hablando ahora. La Virgen dice en Fátima, pilas con Rusia, porque es que Rusia va a meter estas embarradas. Y esas embarradas se van a ir metiendo. ¿Cómo se introducen las ideologías? Pensamiento, cultura, lenguaje, Colegios. Propaganda, educación, ¿no? Propaganda. sistema jurídico. Entonces, fíjense que por lo menos en la Iglesia Católica esto está metidísimo en los curas, ¿no? Los curas llegan y dicen, hermanos y hermanas. Sí, ¿Qué es niños y eso, hermano? niñas. Niños y niñas, como así, ¿no? Entonces, fíjense que el mal ideológico de alguna manera consiste en situar ciertos ideales por encima de la persona humana, ¿no? Y son elementos que están presentes en políticas totalitarias, ¿no? Y donde la dignidad verdadera de la persona como ser humano se pierde. Porque ¿cuál es mi dignidad? Mi dignidad no es que soy X, Y, B o Z, sino mi dignidad es que soy hijo de Dios. Soy hijo de Dios. En el bautizo Dios me ha hecho nueva criatura. Y entonces perdemos la idea de que somos hijos de Dios. Entonces fíjense que en este momento, ¿no?
el mal ideológico, si se puede hablar así, de alguna manera se encarna en impulsos políticos o legislativos que lo reducen al ámbito de la vida personal, ¿no? Y terminan cuestionando la dignidad de las personas frágiles. Por ejemplo, los no nacidos, los enfermos mentales, los moribundos, lo que hablábamos ahorita Los más vulnerables. Ujú, de la cultura de la muerte, porque la muerte es una ideología, ¿no? ujú. Entonces, claro, entonces, todas las pastillas, o bueno, hablemos, por ejemplo, de las cuestiones morales, porque entonces, claro, entonces, usted no quiere tomar, usted no quiere tener hijos, mire, tómese esto, ¿no? Ay, no, es que pobrecito mi papá, es que yo lo veo sufrir en Está esa sufriendo. cama, ¿no? Ujú, Está ujú, sufriendo y él no se merece ese sufrimiento, ¿no? O una eutanasia, ¿no? ujú. O los niños con síndrome de Down, ¿no? ¿Qué calidad de vida va a tener un niño de esos? Ese niño no va a poder vivir, pues, Abórtelo. chao, ¿no? Ahí, padre, me llama la atención porque aquí hemos definido la ideología muy en ese sentido como un conjunto de ideas mentirosas y le hemos metido un ingrediente adicional que se intentan establecer o imponer por la fuerza. Y yo creo que ese segundo elemento también es muy diciente, sobre todo por lo que la alusión que usted hace a los estados totalitarios y un poco a la realidad política que estamos viviendo en Colombia. En este momento Claro, estamos siendo entonces, objeto sí, de ideas que son mentirosas, que se sí, pretenden imponer a la fuerza. claro, Y entonces fíjate que eso, sí, entonces fíjate, ¿qué es lo que buscan? Que ustedes muy seguramente han hablado del nuevo orden. ¿Qué busca este nuevo orden? Pues absolutizar, ¿cierto? eh, la- unas ideas como verdaderas cuando y no lo como son. cuando no lo son. Entonces fíjate que cuando se toma una ideología como verdad, como incuestionable, ¿no? Entonces, esas ideas que son verdaderas, entonces, ¿cómo se justifican? Con leyes, con políticas públicas. Entonces ahí vale todo. Entonces, vale la violencia, vale la discriminación, vale la represión. Y si usted va en contra de eso, ¿no? Lo tachan, Lo ¿no? cancelan. Lo Ujú, cancelan, ¿no? ujú. Entonces aquí viene otra ideología, porque vivimos en la cultura de la cancelación, ¿no? Ujú, el que piensa Entonces, distinto. el que Mm. piensa distinto. Yo me acuerdo cuando hace unos años hacíamos estos programas en vivo, cuidadito usted decía ciertas palabras o cierta terminología, porque entonces llegaba a YouTube y le mandaba a usted un mensajito y le decía, hermano, usted quedó fuera del aire 3 meses, se fregó, no vuelva Pues a nosotros le utilizar tenemos tal. que agradecer a Trump que estamos teniendo este podcast y ya llevamos todos los episodios que llevamos. Sí, Y no sabemos si nos va a durar Sí, esta ricura, porque le decía yo a Rami en otro episodio que escuchaba uno de esos podcasters famosos en Latinoamérica que él cada vez que habla de estos temas le pone mute a las palabras claves que yo sé cuáles son las que usted se refiere. Hay ciertas palabras que él no puede decir. Entonces, a lo mejor, como él ya lleva mucho más años, él quedó como con esa idea de que lo iban a cancelar también. Pero sí, es terrible, se perdió la libertad de claro. expresión. Entonces fíjense que que todas esas ideologías de alguna manera no solamente dividen, sino polarizan. O sea, lo que está pasando en nuestro país, el país está dividido y polarizado. ¿Por qué? Porque aquí quieren meter una ideología que se llama comunismo y la gente no lo ve, la gente no se da cuenta, ¿no? Entonces fíjense que las ideologías pueden alimentar o están alimentando como esos partidos, ¿no? Ellos y nosotros, los de arriba y los de acá, los de este lado y los de este lado. Diablo, diablo, diablo. Me gustó. Exactamente, ¿qué es lo que promueven? Conflictos, guerras, exclusión división. social. Mm. ¿Qué es el lenguaje de este presidente? Padre, yo quería preguntarle, usted dice que la gente no lo ve y esa es una de mis mayores preocupaciones, sin duda. Igual la mía. Y es parte de la esencia de este podcast, es mostrar la verdad. Pero yo quisiera más bien preguntarle inquietamente y muy espontáneamente, ¿usted por qué cree que la gente no lo ve? ¿Por qué esa ceguera?
Bueno, yo pensaría que porque es que somos hijos de nuestro tiempo, ¿no? Entonces, fíjense que volvemos a lo que estamos hablando ahora. O sea, el terreno se ha venido abonando desde hace tantos años que la gente nace en una ideología, en una idiosincrasia, donde todo se va normalizando, donde donde lo que es, a ver, ¿cómo lo explico? Donde lo que es bueno es malo, ¿me entienden? Entonces, claro, Se normaliza la transmutación de valores. entonces, claro, entonces, oiga, ser casto es malo, casarse con una mujer y para toda la vida es malo, no tener relaciones sexuales es malo. Usted es una persona que viene a castidad y entonces está pensando en el sacerdocio o le quiere ofrecer su cuerpo a Dios. Ese man es de otro mundo, está Padre, loco. padre, ¿qué tanto, voy a hacer una pregunta un poco difícil de pronto, qué tanto ha contribuido la iglesia en ese problema? Bien por omisión, porque no le da miedo como la catequización de pronto, o ha cambiado, ha como flexibilizado la educación, Sí, o bien porque se ha querido acomodar al mundo contemporáneo. pues mira, yo no sé en qué porcentaje, pero yo diría mucho. La iglesia tiene mucha culpa, ¿no? Primero porque ¿quiénes son, o sea, quiénes son los seminaristas que serán los futuros sacerdotes? Los muchachos que se educaron en ese colegio distrital que les enseñaron que el sexo era bueno. Claro, sí, son producto de nuestro tiempo Entonces, claro, son y los producto de familias seminaristas. desgarradas y Entonces, Y claro, divorcios. entonces ustedes vayan y miren los seminarios hoy. Antiguamente, ¿quiénes iban a los seminarios? Hace 100 años. Hace 100 años o hace incluso 70 años, póngale 60 años, ¿quiénes iban a los seminarios? Los hijos de los aristócratas, de la gente pudiente, ¿no? Porque es que ser sacerdote era, mejor dicho, la gente había un charco, padre, me tiró al piso, padre, pase encima mío. Hasta que se va a mojar los pies, pase encima mío, yo me unto por usted. Hoy me tiran huevos, me echan un madrazo, cuervo, HP, ¿no? eso Padre, es cierto. está muy Y desesperanzador. Perdón porque no te terminó de contestar tu pregunta, ¿no? Entonces, ¿tenemos culpa? Sí, tenemos culpa. Y tenemos culpa también porque toda esta infiltración que hemos venido hablando ha cambiado la formación teológica de los sacerdotes, ¿no? Entonces, claro, antiguamente, ¿cuál era la base de la formación de los sacerdotes? La formación tomista, ¿no? Entonces, Santo Tomás se ha quitado seminarios. de los seminarios y la formación moral. Entonces, es como si usted le va a enseñar a una persona a manejar, pero le quita el volante. Solamente tiene, no, mentiras, le quita el clutch y el freno. Solo el acelerador, hágale. Solo eres hágale, Hágale que no ¿no? viene carro. Hágale que no Sí. viene caro y si se estrella, pues hermano, ahí sí, pues, Padre, ¿no? recojamos un par de cosas. Lo primero, Entonces, y termino con esto, ¿no? Porque entonces, claro, si tú si tú en tu parroquia no le hablas a la gente de moral, de vida eterna, de salvación, de conversión, de redención, pues entonces fíjate que pasa lo que está pasando, que la fe, ¿qué es hoy la fe? ¿Qué es hoy la fe católica? Pues la fe católica hoy es una entre miles, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay muchas sectas donde hay señores que se ponen esto. Entonces, yo a un señor de esos no le puedo decir cura falso, porque yo le llego a decir a ese señor cura falso y mañana estoy en la cárcel, o tengo una multa, o para la fiscalía de una vez. Qué pena interrumpirte. no, tranquilo, no, muy bien. Ahora, estamos en un momento del episodio un poco dramático, o si se quiere, desesperanzador, porque efectivamente estamos en el fondo, digamos, el diablo lo ha logrado y lo ha hecho, y esos 100 años de que hablaba
o que escuchó León XIII, el Papa León XIII, pues digamos que ha hecho su curso y digamos que el resultado de hoy no sabemos si ya terminaron esos 100 años o no. No sabemos si en los tiempos de Dios son 100 años exactos y terminó en 1984. Yo creo que no, yo creo que eso se ha venido proliferando, se ha venido extendiendo. No sé si estamos en las últimas. A mí me llama mucho la atención y lo digo también con mucha prudencia y respeto, pero con mucha alegría el nombramiento del Papa León XIV, por lo menos prima facie veo un gran papa. Segundo, veo también como aliciente, yo vivo en Estados Unidos de hace 10 años, y hay lo que llaman la generación Z, que son los jóvenes de hoy, muchachos de 18, 19, 20 años, ha crecido, pero impresionantemente, la asistencia a misa y a la conversión al catolicismo, pero sobre todo a la misa tradicional, que es una cosa que llama mucho la Sí, atención. Y tercero, entonces, sí. dale. Ya No, que entonces es que fíjate que la cultura woke se está muriendo. ¿Y Sí, por era un qué? espejismo. Ujú, Exactamente. Entonces ya la cultura de la cancelación también ya se está muriendo. Entonces, ¿por qué se ujú, está muriendo la cultura woke? ujú. ¿Por qué? Pues a mi punto de vista es porque fue confrontada con la verdad y perdió. Eso sí, superficial, sí. Exactamente, porque es que la verdad está saliendo a la luz. Entonces, aquí voy a meter mi cuñita, que no la metí de mi campaña, porque es que yo quisiera traer aquí a colación lo que dice San Pablo en la carta a los Efesios, en el capítulo 6, versículo 12. San Pablo dice, porque tenemos lucha contra la sangre y carne. Perdón, no tenemos una lucha contra la carne y la sangre, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, ¿no? La lucha, o sea, el enemigo aquí no es Petro. Petro no es el enemigo. de acuerdo, De acuerdo, totalmente de acuerdo. El enemigo no es Putin. de acuerdo. El enemigo es el demonio. El demonio que ha suscitado todo lo que estamos viviendo a lo largo de estos 2 siglos, donde ha metido todo su veneno a través de, llámelo como lo quiera llamar, la masonería, el comunismo, las ideologías, filosofías, divisiones, ¿no? Porque entonces todo ese veneno que ha venido metiendo, ¿no? Es la consecuencia de lo que hoy estamos viviendo. Este pobre Petrico es la consecuencia de todas esas corrientes que este pobre señor tiene metidas en su cabeza que lo tienen jodido. Sí, pobre, Hasta los completamente, desórdenes de conducta son parte claro, Exactamente. de la Entonces, tristeza y el drama de esto. tipo caído. exactamente. Entonces, por eso no, que yo, bueno, yo le decía a la Virgen que cogió este pobre burrito que solamente sabe rebuznar para promover una campaña que se llama 1 millón de rosarios, una sola voz por Colombia. ¿Cómo me nace esta iniciativa? Me estaba montando en un avión y no había hecho mi oración de la mañana. Yo tengo una página, o bueno, un par de páginas donde me meto a mirar cosas interesantes para hacer la oración. Y fijé mi mirada en un titular que te decía que la Virgen María le había prometido a Sor Lucía que si en Portugal 1 millón de personas rezaban el rosario, la Virgen libraría a Portugal del comunismo. Y así fue. Entonces fíjense que no solamente fue Portugal, también fue Austria Yo investigué Austria y Polonia también. y Polonia. Y yo estoy Entonces, convencido que Estados Unidos, porque yo participé de esa campaña el año pasado para las elecciones de pasadas presidenciales, para que no llegara Kamala Harris, porque Kamala Harris es comunismo, claro, y nos Biden, es salvamos. que Biden es, ¿cómo se dice? Es lobo vestido de oveja porque también es comunista, aunque se diga católico, Claro, claro, claro. ¿no? De acuerdo. Entonces es como Petro. Petro también se ha dicho que católico, Sí, que ahí tiene fotos. en campaña fue a misa, comulgó,
¿no? Entonces, él piensa que ser católico es ir a una misa y abrir la boca y recibir a nuestro Señor. Pobrecito, ¿no? Entonces, yo creo firmemente, yo, yo, yo creo Pero nos estaba firmemente, contando, padre, de la de la campaña. campaña. sí, entonces yo creo firmemente que estamos en una guerra, ¿no? Pero es que cuando uno está en una guerra, pues uno tiene que usar las armas adecuadas para la guerra, ¿cierto? Y esta guerra que estamos viviendo, esta es el arma, esta es el arma. La guerra que estamos viviendo se gana con esta arma. No Gloria a hay Dios. otra arma para Mm. ganar esta guerra. Y la Virgen lo ha dicho en todas sus apariciones, ¿no? Y lo dijo ahorita en Medjugorje, la Virgen dijo que el rosario es más potente que 10 bombas Nuclear. nucleares. Mm. Y la Virgen dice, con el rosario y con el ayuno se acaban las guerras. Entonces, claro, entonces, que el Señor ve esta porqueriza en la que estamos viviendo, ve esta nebulosa en la que estamos nosotros los seres humanos, y Él espera que lo miremos, ¿no? Entonces, es como cuando se le aparece la Virgen en París a Santa Catalina Lauret, ¿no? La Medalla Milagrosa, la Virgen se aparece así como con las manos extendidas y salen de sus manos unos rayos, unos blancos y unos negros. Y son más los negros que los blancos. Y la Virgen le explica a Santa Catalina que los rayos blancos son las gracias que Dios nos da cuando se las pedimos. Y las rayos negros son esas gracias que Dios nos quiere dar, pero que no pedimos, porque es que no pedimos. Hoy no vamos a misa todos los días, no comulgamos, no recibimos al Señor. No escuchamos que el Señor nos dijo, el que coma mi carne y beba mi sangre tendrá vida eterna. Vida eterna. El domingo, no sé cuándo va a salir este programa, pero este próximo domingo es Corpus Christi, ¿no? Entonces, claro, el Señor se ha querido quedar ahí para alimentarnos, para darse. La gente no sabe qué es la misa, ¿no? La gente va a misa y llama a que estoy en misa, ya la llamo, ¿no? A la gente le da igual si llega a la primera lectura, al evangelio, a la homilía, a la consagración, o cuando el padrecito ya está dando la bendición. La gente le da igual, porque Todo el no mundo, sabe qué es la misa. y todo el mundo comulga y nadie se confiesa. Todo el mundo comulga, nadie se confiesa, ¿no? No rezamos el rosario, hoy no ayunamos, no hacemos sacrificios, no conocemos la palabra de Dios, ¿no? Somos católicos de conveniencia, católicos de domingo, como Y, decía un cura, yo me acuerdo cuando era niño, un cura decía que somos católicos chupabancas, ¿no? Entonces, claro, cuando en el corazón no hay una verdadera disposición para que Dios actúe en mí, pues la fe es una arandela de mi vida. de acuerdo. Por eso esos rayos, ¿no? Que están ahí perdiéndose, es lo que el Señor quiere que hagamos. Y por eso la Virgen le prometió a Sor Lucía que si 1 millón de personas rezaban el rosario, libraría a Portugal del comunismo. Pero ojo, en esa época la población de Portugal eran 10 millones. ¿No? Entonces le pidió un uno porque eran el 10%. O sea que aquí en Colombia tendremos que rezar mínimo 5 millones de personas para que se haga el milagro, Ay, pero ¿no? con que sea el millón, padre. La Virgen nos Bueno, escucha. listo, exactamente. Así seamos 10 gatos rezando el rosario y ese rosario valdrá, porque Dios no se queda con nada, A mí me preguntaban en ¿cierto? estos días mis alumnos por Facebook que cómo me había parecido la discusión entre el ministro de Justicia y el doctor Gaona desde el punto de vista jurídico. Y yo dije, muy bien, muy buena, brillante el doctor Gaona, pero yo pienso que el problema es más de fondo, decía yo, este problema no se resuelve con poniéndole las cosas muy claras desde el punto de vista del derecho, desde el punto de vista de la Constitución, desde el punto de vista del derecho comparado ni siquiera, sino que ahí de fondo hay una batalla mucho más poderosa que es una batalla espiritual. Y la respuesta que yo daba es, esto lo salvamos a Colombia de rodillas, no hay otra manera. Claro. Es Ya que, es llegamos que, al es, es punto, que fíjense que aquí lo que aquí está en juego, que es el tema de este programa,
es la salvación de las almas, ¿no? Hay gente que me dice, yo le digo a la gente, hay que rezar por Petro, hay que ayunar por su conversión. Es que aquí, que venga y vuelva a este país una melodía, pues bueno, el país en 10, en 20, en 40, en 50 años puede ser que se recupere. Pero si él se condena, Nunca. ya se condenó. Ujú. Entonces, por eso esta arma, No, lo ¿no? acompañamos y Disertum Equis lo Porque, acompaña en esa campaña. porque es que, claro, o sea, ¿qué es lo que quiere el demonio? Que no recemos, que no vayamos a misa. Por eso es feliz cada vez que se abre una iglesia de garaje, porque la gente allá, ¿no? El protagonista de una iglesia de garaje, ¿quién es? El pastor, El pastor. En una parroquia, ¿quién es el protagonista? la Eucaristía. Jesucristo. La Mm. Eucaristía, Jesucristo. Yo no, ¿no? Yo por eso me revisto, ¿no? El día que el obispo me puso sus manitas en esta calva, ¿no? El obispo, ¿qué estaba haciendo? Me estaba identificando con Jesucristo. El día que el señor obispo ungió estas manos pecadoras, ¿qué es lo que estaba haciendo? Estaba permitiendo que el Espíritu Santo obrara a través de estas manos pecadoras. Y yo les digo, a veces yo lo siento cuando bautizo unos, es como si, ¿cómo se llama el Avengers este que tiene aquí y que vuela así? Ah, sí, 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 el más. El rico este, Tony, Sí, el de la torre, sí, no me sí, acuerdo, ya sé ¿no? hablar. El que es el El rico. rico, exactamente. Entonces, de No, aquí le sale hola, como Millennial, usted que es Millennial, No, no, rápido. no, para... no, no, me corcharon en cultura popular. Qué mal. Entonces, yo lo siento porque es que es la gracia de Dios actuando, Claro. ¿no? Entonces, Padre, fíjense que, dime, no, yo quería preguntarle una cosa, o sea, conclusión primera, la salida es únicamente de la mano de Dios. No hay otra primera, forma. primera y única, Ah, bueno, y única, y no más. O no sea, hay porque más. entonces no puede ser Dios y venga a ver si hay otra Y algo solución. más. No, Ok, aquí entonces, no hay más o soluciones. sea, aquí el O problema es es o Dios o volvemos es a Dios, Dios, o o nos volvemos a Dios, jodimos. o nos jodimos. Exactamente. Segunda conclusión. Qué pena, yo no sé si aquí se puede utilizar esa palabra, pero así Sí, es. sí, 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 Mientras claro YouTube que se no diga puede. nada, hágale. Padre, lo segundo es, bueno, derrotar al demonio, eh, pues implica con las armas, como dice San Pablo, porque creo que en Efesio después dice, hay que revestirse con la armadura de Dios y todo esto. Eh, Luego el Santo Rosario, desde luego, va a ser crucial y fundamental allí. Pero padre, por, usted sí ha visto, por ejemplo, una proliferación, o yo sé que sí, de demonios y de infestaciones y de posesiones. Yo no sé si usted es exorcista, pero por lo menos debe tener conocimiento cercano. Y a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, México. México convocan hace unos 2 o 3 años a una cantidad de obispos a hacer como una especie de exorcismo al país por toda la maldad que también está operando allá. ¿Hay algo semejante en Colombia? ¿La conferencia episcopal ha dicho algo? ¿Qué dice la conferencia episcopal sobre el mal en Colombia? Sobre los niveles que estamos hablando acá, no el mal de que Petro, que pasa en 4 años. No, 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 el problema es más allá de Petro. No, sobre eso no se ha dicho nada, ¿no? Pero es que, sí, no he hecho nada, pero es que millones de personas vamos a decir algo este próximo sábado. Eso es lo más impresionante, padre. Cuando usted nos invitó a formar parte de esta iniciativa, no solo me llegó al corazón la actitud piadosa y el significado que tiene que ojalá 5 millones de colombianos nos arrodillemos ante nuestro Señor a mostrarle nuestra poquedad, pero aclamarle misericordia por este país, que yo creo que eso cambia la historia, eso cambia la historia de las naciones. Sin duda, lo hemos Claro, visto pero miles es de veces en que, la Biblia claro, y en la historia, digamos, De reciente de países la humanidad. reales. Pero lo que más me llamó la atención, padre, para no interrumpirlo, es que en sí mismo, que todo
todos los colombianos, laicos, sacerdotes, obispos que ojalá participen, nos reunamos en torno de esta oración es en sí mismo un hecho que interpela al que mira, al que no está de acuerdo y al que probablemente esté tratando de atacar estas iniciativas, ¿sí? Porque es que Sí, ahí es donde está la verdadera unidad de este país. No sí, está en que nos marchemos en contra de Petro, en que nos adolorezcamos del atentado contra Miguel Uribe, sino de que en momentos tan dramáticos como el que está viviendo nuestro país, que para nadie es innegable, pues es innegable que estamos al borde de entrar de lleno al comunismo y al comunismo venezolano, que es el más ramplón de Es todos el y el peor. más duro de todos. Y para nadie es mentira que lo que necesitamos ahorita es algo, una acción sobrenatural y lo único que nos permite llegar allá es que nosotros dispongamos nuestro corazón y un rosario multitudinario es ese acto, independientemente de todo lo demás, pero ese punto que es ese acto de humildad de la nación colombiana ante nuestro Señor de la mano de la Santísima Virgen, sí, clamando misericordia. Solo eso ya vale la sí. pena. Es que mire, a mí hay dos actitudes que me preocupan mucho, que está pasando mucho en nuestro país. La primera, que no me parece tan grave como la segunda, que también es grave, es todas estas personas que tienen desesperanza. Ven un panorama donde ya esto se acabó, ya no hay nada que hacer, ¿no? Entonces vámonos, vámonos. Yo tengo muchos amigos de plata que se han ido para Europa, para Estados Unidos, porque es que aquí esto ya, esto se fregó, esto nos llevó el que sabemos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en estos días hablaba con una persona humilde y me decía exactamente eso, ¿no? Padre, es que mire, es que esto está muy fregado, esto aquí ya no se va a poder hacer nada. Entonces yo, ¿y dónde está Dios? ¿Dónde está Dios en tu vida? Claro. ¿No? Y lo mismo, y la segunda actitud es todas esas personas que son indiferentes, porque el indiferentismo hace mucho daño y eso es muy propio de nuestra cultura colombiana. Pues a mí es de Si que no no es me conmigo, secuestren, sí, a mí es de que no me secuestren, a mí es de que no me pongan un carro bomba, a mí es de que no me maten a mi esposo, a mí es de que no me pase nada, pues yo sigo mi vida, ¿no? Entonces, pero hay indiferentismo, pero siento yo que ha bajado mucho. Y prueba de ello es la marcha del domingo pasado, Y lo del ¿no? atentado a Miguel Uribe, que también fue un campanazo muy, muy fuerte. Entonces, fíjense que, bueno, y aquí no podemos echar en saco roto el temblor que hubo ese día. Yo, en la misa de los domingos o los domingos, bueno, todos los días yo hago mi homilía escrita, ¿no? Porque no me gusta salir a decir bobadas. Y entonces, claro, yo comencé la misa en el pensamiento, y comenzamos a rezar el yo pecador y yo estaba con los ojos cerrados y esos días anteriores yo había como dormido como mal, ¿no? Y yo pues estaba cerrando muy piedosito así Y empezó a y mover. comí y decía, uy, Dios mío, ¿será que me va a dar algo? Cuando una señora comienza a gritar, está temblando, ¿no? Entonces la gente corría, unos se agacharon debajo de las sillas, otro se pegó allá al piso, otras personas se quedaron así paralizadas a ver qué Qué pasaba, susto. ¿no? Y entonces, bueno, se acabó el temblor, yo le decía tranquilos, ¿no? Yo no sé dónde saqué fuerzas y me quedé ahí porque fue durísimo. Esas lámparas hacían así, el templo cogía, hacía crack, 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 ¿no? Entonces, bueno, se normalizó la cosa, seguimos la misa. Yo cogí mi papelito, lo puse a un lado y ese día, que era fiesta de Pentecostés, la primera lectura era del libro de los Hechos Apóstoles y decía que los apóstoles reunidos sintieron un gran estruendo, dice San Lucas, ¿no? Entonces yo le decía a la gente, vea, este gran estruendo
es el ruido que quiere hacer Dios en nuestros corazones, porque estamos lejos, ¿no? Porque justamente pasa este temblor hoy, Pentecostés, justo después del atentado de Miguel Uribe, porque Dios nos está llamando la atención. Un Y el país, Señor se quiere, y el Señor se quiere manifestar en nosotros, pero es que no escuchamos, no un vemos. país, padre, que es profundamente de raíces católicas, que lo ha sido Claro. siempre. Hoy Es que, olvidadas, sí, es que con ese cuentico de que somos, que el país del Sagrado Corazón es como el niño que está en el colegio y en el primer semestre sacó todo 10, pero en la segunda mitad del segundo semestre va sacando cero. ¿De qué Pues le sirve? hermanos, se va a tirar el año, de Sí, sí, acuerdo. sí. ¿no? Hay que volver a esa fe de los abuelos. Padre, vamos culminando porque ya llevamos más de una hora, pero y yo sí quería pues decirle primero que nos vuelva a acompañar, lo vamos a invitar, pero Claro, segundo que con nos mucho diga gusto. cuándo va a ser el rosario, dónde, cómo se reúne la gente, el horario, todo eso. Bueno, entonces lo que hemos pensado es que el rosario lo podemos rezar de dos maneras, de manera presencial y de manera virtual. El 99.99999 lo va a hacer virtual, ¿no? En su casa, en su finca, ¿no? Me ha parecido muy bonito que me han escrito personas de Nueva Zelanda, de Japón, de Europa, de Estados Unidos, de América Latina, ¿no? Padre, nos vamos a unir al rosario, Qué ¿no? belleza. Entonces, claro, va a ser en mi templo es muy pequeño, tampoco tiene que estar ahí de todo el mundo, tampoco hemos pensado en multitudes, porque es que esto no es de multitudes, Pero esto usted es nos va del a dar como un corazón. link para Sí, conectarnos. Ok, sí, entonces hoy precisamente estuve con la persona que hace las conexiones de link. Entonces, ya está el link, pero ya está el link del Facebook. Mañana vamos a hacer el link del Instagram. YouTube, ok, del YouTube. Y el Instagram va a salir 24 horas antes ok, porque la plataforma no lo puedo dar No antes. lo puede crear Entonces, antes. no lo Ujú. puede crear antes. Entonces, yo muy seguramente el lunes o el martes voy a salir en un video contando todo esto, ok, ¿no? pero es el sábado, para los que nos van a escuchar, es el sábado 28 Sábado de junio. 28 de junio. Sábado 28 de junio a las 5 de la tarde comienza el Santo 5 Rosario. p.m. hora centro Estados Unidos, 5 p.m. hora Colombia. Perfecto, Y buenísimo. una pregunta para él, por qué es de 5 a 8? Hemos previsto que sea más o menos de 5 a 8 porque, claro, entonces la idea es que pues vamos a entrar a la Virgen. La Virgen va a entrar en andas. Wow. ¿No? Y va a entrar con la bandera de Colombia, arreglada, con unas flores lindísimas, le vamos a aplaudir, le vamos a dar gracias a Dios que la Virgen está entre nosotros, que la Virgen nos acompaña, que ella es nuestra madre y está ahí. Qué Excelente. belleza. Una vez que la Virgen esté ahí, vamos a exponer el Santísimo. Uy, qué belleza. Entonces, en la presencia de Dios nuestro Señor, vamos a rezar el Santo Rosario, pidiendo esa fuerza ahí de la Eucaristía. Y terminado el rosario, vamos a celebrar la misa de la fiesta, porque es que ese día es la fiesta del Inmaculado Corazón de María, Excelente. ¿no? Qué belleza. Entonces, terminada la homilía, vamos a consagrar nuestras familias y a consagrar el país a los sacratísimos corazones de Jesús y de María. Uf, Excelente. no. Excelente. Pues padre, yo le cuento que voy a estar en una capillita en compañía de una familia en un pueblito por aquí cerca de Medellín. Y ya tenemos más o menos pensado cómo hacerlo, pero entonces con lo que usted nos está diciendo, entonces esperamos el link y vamos a ver entonces en la capilla de qué manera proyectamos dentro de la capilla lo que esté sucediendo en Sí, la porque transmisión. ya sea por Facebook, por Instagram o por YouTube,
claro, pues se puede proyectar en un teléfono o habría que, si tienen un video beam, ¿no? Exacto, eso es lo que estoy pensando, Eh, un video beam y una sí, pantalla y en la o un capillita televisor, mostrar, o un televisor o un televisor. del computador, ¿no? Del computador, los computadores hoy en día se pueden bajar las aplicaciones y el computador pues ya se conecta al televisor. Y sería Excelente. muy bonito que le pudiéramos mandar mensajes a la transmisión, como de pronto una foto Sí, de claro. nosotros ahí reunidos en la capilla o un comentario diciendo que desde Santuario Antioquia Oye, estamos unidos. pero me das una idea porque yo quiero a la gente después pedirles, por favor, tomen, o sea, es que miren, Sí, que todos se tomen una foto, es que tomar yo me una foto y imagino, enviarlas. yo me imagino esto, ¿no? Titular del domingo 29 de junio, fiesta de San Pedro. Colombia 5 arrodillada. millones de colombianos rezaron el Rosario por la paz. Qué belleza. Wow. Uy, Entonces, claro, no es lo mismo que lo diga así prensa, EWTN, Radio María, a que lo diga el espectador, el tiempo, no ¿no? creo que el espectador les dé No creo que lo digan esos panfletos, pero sí. bueno, El ojalá. tiempo, No, no, yo creo que sí, semana de porque pronto. semana, entonces, claro, yo se lo he pedido mucho al Señor, porque es que, mire, me han entrevistado de canales de otros países. Entonces, yo tengo la firme ilusión de que cuando la gente vea eso, no, es que no solamente que se reúnan 5 millones de personas al rezar el rosario, sino que el Señor va a empezar a actuar porque Él nos deja ganar en generosidad. Los otros países van a querer ¿Sabe, eso. sabe Y qué se me sabe, ocurre? y sabe que me imagino yo, que no solamente los otros países lo empiecen a hacer, sino que todos unidos. ¿Usted se imagina que desde Argentina hasta Canadá, a No, una hora concreta, recemos no. el rosario? Eso es No. por Eso, lo que yo La entonces, lucho todos estocada los a no, días, Satanás. padre. Eso es, exactamente, exactamente, porque es que, ¿cómo está la Virgen pisándole la cabeza a Satanás? ¿Cómo se le pisa la cabeza a Satanás? Con esto, padre, si me permite hacer una pequeña sugerencia. Si claro, usted les dice al principio del rosario, de la transmisión, y lo va diciendo en diferentes momentos, que las personas se tomen una foto y lo pongan en sus redes sociales, cada una en la suya. Yo lo pondré en mi Facebook, Gabriel en el de él, en el Instagram de Disertum, seguro que saldrá. Todo esto, ¿sí? Eso, eso como está hoy en día, inunda las redes de una manera impresionante sí, y ya ni siquiera, ya no van a poder sí. tapar el sol con las manos. Yo te pido el favor, Juan Camilo, que por allá el jueves, viernes me acuerdes para irle pidiendo a la gente, oiga, no se les olvide, ¿no? O en la transmisión, porque me imagino que usted va a estar celebrando, digamos, y haciendo la cosa. Entonces, en la bienvenida y entre cada Sí, cosa, sí, Juan Camilo, pero yo no, recuerden tomarse una foto sí, y ponerla en la de sus sí, redes. es que yo lo que no quiero, es que mire, es que queremos hacer también las cosas que estamos haciendo un guión Ah, exacto, para el Rosario, exacto. ¿no? Y dígale ¿Quién, al que quién? lo está Sí, transmitiendo que le ponga un avisito porque esto se puede poner un avisito en la transmisión en vivo, sí, que diga, no te olvides de tomarte una foto y ponerla en las redes. exactamente. Entonces, fíjate que la idea también es que claro, o sea, que se evidencie ese momento, ¿no? Entonces, claro, tú imagínate la gente ahí tomándose la foto Hasta en hallamos internet. familia. Mira, Sí, hay una parroquia que contrató una pantalla gigante en la plaza del pueblo para albergar a todo el pueblo en qué la plaza. belleza. Buenísimo. Padre, todas las ideologías matan a Dios. Esa es otra característica que nosotros vimos en alguno de Las los episodios. ideologías matan a Dios. Sí, Sí. todas, sin excepción. De Core, dice uno de los más grandes pensadores del siglo XX aquí en Estados Unidos, bueno, un alemán
que decía the core, el corazón de las ideologías es la muerte de Dios, the death of God, y lo plantea clarísimamente, y digamos que una iniciativa como la suya es darle la estocada más bien a la ideología, porque Dios es volver a Dios. Dios tiene que ser la centralidad de todos nosotros. En el centro del corazón de uno tiene que estar Jesús, y la mejor forma para llegar a Él es la Virgen María, que nos acompaña siempre. Padre, no sabe la alegría que nos da tenerlo hoy. Como le decía, lo vamos a volver a invitar. Y nada, confiemos mucho en que Colombia va a despertar con esta iniciativa tan importante que usted nos está convocando a todos. Rami, tus últimas palabras de despedida. Sí, padre, pues nuevamente todo nuestro cariño, nuestro agradecimiento, porque yo sé que esto para un sacerdote implica también mucho sacrificio, implica exponerse, implica un grado de valor que solo el que confía en la providencia lo tiene, y reciba nuestro aliento, nuestra oración, nuestro empeño personal y como disertum, y de verdad todas las Eucaristías y todo lo que estamos haciendo lo ofrecemos por el éxito de esta iniciativa que sin duda transformará muchos corazones y le abrirá un nuevo capítulo a nuestro país. Muchas gracias, Padre. Que así sea. Muchas Muchas gracias. gracias, Padre. Bueno, a todos Dios lo ustedes, bendiga. muchas gracias por acompañarnos. Muchas bendiciones para todos. Nos Bueno, vemos buena después. noche. Buenas noches. Gracias. Si este proyecto te gustó, suscríbete ahora. Hazlo ya. Por favor. Es gratis. Nos queremos pensionar.